Mi nombre es Francisco Quevedo, pertenezco al grupo E y vamos a estar hablando sobre el impacto de la propiedad privada en la prehistoria. Concepto de definición. Podemos definir como propiedad privada a los bienes de cualquier tipo, viviendas, capitales, vehículos, objetos, herramientas, incluso fábricas, edificios enteros, terrenos, corporaciones, que pueden ser poseídos, comprados, vendidos, arrendados o dejados como herencia por personas naturales y jurídicas distintas del Estado, es decir, por elementos del sector privado de la sociedad. Para entender el impacto que tuvo la propiedad privada en la prehistoria, primero debemos entender la relación del hombre con la naturaleza en el proceso de su constitución como ser inteligente. Esto porque es fundamental para comprender por qué el ser humano empezó a adquirir control sobre propiedades. El hombre vivía en la naturaleza de forma instintiva, ya que, según la teoría evolucionista, el hombre antes de ser inteligente era un animal como cualquier otro, es decir, que existía en un mundo con el único fin de alimentarse, sobrevivir y reproducirse. En otras palabras, era objeto de la naturaleza, porque seguía el orden natural de las cosas sin imitar su ambiente. No es hasta que, por algunos factores o eventos importantes de la prehistoria, en los cuales no profundizaremos, que el hombre comienza a adquirir conciencia, se da cuenta de que su entorno a su propia existencia y deja de ser objeto de la naturaleza para comenzar a utilizar el ambiente y las otras especies que lo rodeaban como palanca para su desarrollo como ser inteligente. La adquisición de la propiedad privada impactó de gran forma en la era del Neolítico. Este periodo comenzó entre el 6000 a.C. al 4000 a.C., según estudios de la propiedad privada, precipitó la revolución agrícola de esa época, o sea, que el incentivo al ser humano a cultivar para poder sostenerse el ganado. La propiedad privada marcó esta época porque el ser humano empezó a domesticar los animales que se cazaban y a reproducirlos, y el sustento de estos animales que son propiedad privada era a base de la agricultura. Características. Después de todo lo anterior expuesto, podemos decir que el impacto de la propiedad privada radica en que fue una de las primeras acciones del hombre como ser inteligente adquirir bienes. Debido a la propiedad privada, el ser humano comenzó a cultivar. Ejemplos cotidianos: casas, terrenos, automóviles. Filósofos que hablaron al respecto. Platón estaba en contra de la propiedad privada. Varios estudios de la prehistoria del pensamiento destacan en Platón sus ataques a la propiedad privada, su alabanza de la propiedad común, su desprecio por la institución de la familia tradicional, su concepto corrupto de la justicia y su teoría estatista y normalista del dinero, en suma su ensalzamiento de los ideales del Estado totalitario de España. Sócrates estaba a favor de la propiedad privada. Frente al desprecio de Platón, Aristóteles tuvo una gran mirada opuesta, ofreciendo extraordinarios argumentos en favor de la propiedad privada. Uno de estos fue: la propiedad privada es mucho más productiva y por tanto facilita el progreso de los bienes que son poseídos en común por un elevado número de personas, reciben poca extensión, puesto que la gente tiende a guiarse por su propio interés y descuida cualquier obligación cuyo cumplimiento pueda dejarse a otros. Por contraste, una presta el mayor interés y el cuidado a lo que es de su exclusividad propiedad. Uno de los argumentos de Platón para favorecer la propiedad comunal es que esta supuestamente conduce a la paz social, puesto que nadie envidiará o intentará hacerse con la propiedad de otros. Aristóteles replica que la propiedad comunal conducirá más bien a un conflicto continuo y agudo, puesto que cada cual se quejará de que ha trabajado más duro que los demás y ha obtenido menos que otros, que han trabajado poco y se han aprovechado más del fondo común. Locke también defendía la propiedad privada, puesto que el hombre tenía el derecho y el deber a la propiedad conservación. Tendrá derecho a poseer las cosas necesarias para ese fin. Por ello, para Locke, el derecho a la propiedad privada es un derecho natural. Conclusión. Podemos concluir que desde el momento en el que el hombre comenzó a pensar de forma superior, adquirió bienes para facilitar su supervivencia. Esas propiedades cambiaron de forma de vida del hombre. Biografía: Europa Express. Propiedad privada precipitó la revolución agrícola del Neolítico.
Créditos: Gilton Palin, Francisco Quevedo, Ronan Peralta, Frank Jr. y David Joel.